Estamos en vivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los saludamos desde el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En esta oportunidad nos estamos conectando, abriendo este espacio de intercambio en la web para presentar lo que es el número 1 de la serie de cuadernos de investigación que lanzó el Instituto con esta primera presentación, vinculado al trabajo que 3 docentes, 3 investigadores en nuestro instituto han realizado sobre la comunidad del Sindicato de Ladrilleros de la República Argentina, un trabajo acerca del desempeño, el desarrollo de este trabajo durante la pandemia que estamos viviendo. Así que el trabajo cruza 2 elementos muy relevantes, como es la situación de la pandemia y como es un sector del trabajo en Argentina, como es el Sindicato de Ladrilleros. Nos van a acompañar representantes de ese espacio del trabajo, las investigadoras, autoridades de nuestra casa de estudios, autoridades del mundo del trabajo, y que vamos a compartir entonces en este momento algunas reflexiones en torno a esta investigación y en torno a la temática que nos ocupa. Quiero ya dar la palabra a la primera persona que se va a referir. Invitamos a Luis Cáceres, secretario general de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina. Luis, adelante. Luis, activa tu audio, por favor. Gracias. Ahí está. Ahí va. Ahora, muy buenas tardes. Le decía que para nosotros hoy es un día muy importante para la Unión Obrera Ladrillera, porque vamos a presentar el primer relevamiento de la actividad ladrillera. Y realmente haberlo podido realizar en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, producto de esta pandemia que golpeó al mundo, es un hecho muy, muy importante para nosotros. Y primero quería destacar, resaltar nuestro agradecimiento a la Universidad Jauretche, al rector Ernesto Villanueva, porque desde el momento que nosotros asumimos la responsabilidad de conducir este sindicato, la Universidad Jauretche nos abrió las puertas y puso al servicio de nuestras necesidades, de las necesidades de la familia ladrillera, la universidad para poder avanzar en una articulación que realmente para nosotros es fundamental. Y también el agradecimiento al director del Instituto de Ciencias y Administración, el doctor Sergio Del Piero, a la doctora Joana Maldován, a Nora Goren, a la licenciada Florencia Carelli, porque realmente han puesto mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha capacidad para poder concretar este relevamiento. Y agradecer también la presencia de, no sé si ya están, Gustavo Ponce, si ya se incorporó. Bueno, agradecer al licenciado Gustavo Ponce, representante, quien está representando en esta actividad a la Organización Internacional del Trabajo en la Argentina, con quienes también venimos compartiendo hace años objetivos, entre ellos la lucha contra el trabajo infantil, y también hace poco tiempo hemos presentado el registro ladrillero, donde a raíz de que dentro de la actividad tenemos una participación muy importante de familia de la comunidad boliviana. En ese pasaporte simbólico están contemplados los derechos que tienen los migrantes en la Argentina. Así que muchas gracias. ¿Y llegó Héctor Daes o todavía no? Bueno,
Nuestro agradecimiento también acaba de ingresar Héctor Daer. Bueno, nuestro agradecimiento al secretario general de la CGT, el compañero Héctor Daer, por acompañarnos. No es la primera actividad que comparte con nosotros, ha compartido varias actividades y nosotros desde la CGT venimos haciendo un aporte que tiene que ver con esta realidad que es la actividad ladrillera, y siempre agradecemos realmente el acompañamiento del Consejo Directivo de la CGT. Este relevamiento es una foto de un momento, de este momento tan difícil que estamos viviendo. Nosotros veníamos atravesando una situación muy crítica, producto de la política que implementó el gobierno de Cambiemos, donde no fue un objetivo la construcción de vivienda, y realmente la situación de la actividad ladrillera, de los trabajadores y de las familias ladrilleras, realmente es muy, digamos, complicada, muy difícil. Y esta pandemia lo que hizo fue profundizar esa situación crítica. Para darle más o menos un contexto a lo que es nuestra actividad, sintéticamente, nuestra actividad se compone de dos sectores: trabajadores con patrón, fábrica ladrillera, y emprendimientos familiares, economía popular. Y nuestra actividad se encuentra a las veras de los ríos, a la vera de las rutas, se encuentra en las zonas periurbanas, zonas rurales, tras la sierra. Sé que nuestra actividad está dispersa por la Argentina, en distintas zonas de la Argentina. Y nosotros asumimos la conducción del sindicato a mediados de 2015, por lo que estamos en un proceso todavía de refundación del sindicato, y decidimos adecuar la estructura organizativa a lo que es la realidad de la actividad ladrillera. Y este relevamiento lo que muestra es la foto, la realidad que estamos viviendo en 14 provincias. La hicimos a partir, digamos, de la estructura. Pudimos, digamos, hacer este relevamiento a partir de la estructura organizativa del sindicato, que muestra lo que es una parte de la actividad, porque llegamos a donde nuestra capacidad organizativa llega. Y también llegamos, a raíz de que están en zonas, digamos, rurales, alejadas del centro urbano, tuvimos que hacer este relevamiento a partir del teléfono, del WhatsApp, y realmente fue una tarea muy difícil, porque justamente la fábrica, los emprendimientos familiares, las fábricas están en zonas alejadas de los centros urbanos. Por lo tanto, uno de los problemas que teníamos es justamente la conectividad, o que nuestras compañeras, nuestro compañero no tiene acceso a las tecnologías, no tiene computadora, no tiene celulares de última generación. Por lo tanto, para nosotros fue realmente una prueba realmente difícil, pero también esto nos permitió dar respuesta a una situación que estamos viviendo. Nosotros tuvimos que elaborar, digamos, políticas para esta emergencia que estamos viviendo. Entonces, y construir herramientas para esta emergencia, y a la vez también pensar en la etapa que viene. Y este relevamiento nos dio una foto, es una foto, que por ejemplo, dentro de la fábrica donde nosotros hemos logrado con mucho esfuerzo poder, digamos, garantizar los sueldos, aunque cada vez más difícil garantizarlo, y garantizar los puestos de trabajo. Y acá quiero destacar que el relevamiento que se hizo en las fábricas, que se relevaron 68,
fue producto de los delegados gremiales, quienes a través de ello, digamos, fuimos juntando la información. Hay fábricas ladrilleras en 6 provincias, y de esas 6 provincias nosotros hicimos el relevamiento. Y después, en lo que tiene que ver con la economía popular, donde pudimos relevar 14 provincias, llegamos dentro de la economía popular, voy a resaltar que son emprendimientos familiares, y llegamos a 2.500 emprendimientos familiares a través de compañeras y compañeros que fueron los que nos permitieron recoger esta información. Realmente para nosotros esto es un paso y un salto muy grande, porque nos permite esto, tener una foto de este momento que está atravesando la actividad y poder dar un salto en la elaboración, digamos, de políticas para la actividad. Porque no solamente este reglamento nos sirve para saber cómo estamos, sino también que nos permite, con esta información que tenemos, elaborar una política a nivel nacional. Y esto realmente creo que es el gran salto. Por eso nosotros queremos agradecer a la universidad que nos permitió poder realizar este relevamiento. Pero quiero destacar también el acompañamiento que en estos momentos están participando de la presentación de este relevamiento, funcionarios a nivel provincial con quienes venimos trabajando, CGT regionales, por supuesto la familia ladrillera, lo que es realmente un hecho muy importante en este desafío que nosotros tenemos de construir una política para la actividad ladrillera a nivel nacional, que represente a los trabajadores con patrón y a la familia ladrillera organizadas en cooperativas. Así que agradecerles realmente a la universidad por habernos elegido, agradecerle a Nora Boren, a Joana Montalbán, a Florencia, por el trabajo que hicieron, que realmente le pusieron mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y el agradecimiento a la familia ladrillera, que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, reafirma su compromiso, reafirma su participación en la construcción del sindicato para poder cambiar esta situación tan crítica que estamos viviendo, que nosotros creemos y estamos convencidos de que vamos a poder cambiar esta realidad de injusticia a partir de la participación y el protagonismo de la familia ladrillera. Muchas gracias, Luis Cáceres, gracias por sus palabras para toda la universidad, muy especialmente para las investigadoras, y muchas gracias por auspiciar este trabajo de articulación entre la universidad y el sindicato. ¿Sí? Quería, antes de pasar la palabra, a quienes realizaron este trabajo, leer algunas adhesiones que están llegando, que son muchas, respecto de este encuentro, de este trabajo. El licenciado Raúl Telio, secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan, la doctora Sonia Delgado, secretaria de Minería Sustentable de la provincia de San Juan, el doctor Fabián Martín, intendente de Rivadavia, San Juan, el profesor Guido Vara, secretario de Economía Popular de la provincia de La Rioja, Hernán Uniken, secretario de Minería de la provincia de La Rioja, José Miguel, secretario general de la Fraternidad de Misiones, Gastón Isa, diputado provincial Frente San Luis Unido de la provincia de San Luis, Sergio Tamayo, intendente de la ciudad de San Luis, Carlos Ponce, Carlos Ponce, diputado nacional San Luis y secretario general de la CGT Regional Villa Mercedes, Sergio Morinigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis, y delegaciones de la Unión Obrera Ladrillera de las provincias de Chubut, Río Negro, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa,
Chaco, Tucumán, Jujuy. A todos ellos les agradecemos sus saludos. Seguimos entonces con la presentación directamente del trabajo. Le damos la palabra a las profesoras que llevaron adelante, investigadoras este trabajo. Se trata de Nora Goren, profesora e investigadora de nuestra universidad, directora del Instituto de Investigaciones de la Universidad Nacional de José C. Paz e investigadora del SIC. También están Joana Maldován, profesora e investigadora de la UNAG y del CITRA CONICET, y Florencia Corradi, becaria doctoral del CITRA CONICET. Investigadoras, les dejamos la palabra. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias, Luis, por tus palabras. Lo que vamos a hacer nosotras ahora, vamos a compartir un pequeño power que preparamos para tratar de ser lo más sintéticas posibles en esta presentación. Contar un poco lo que nos traía Luis y traía Sergio implica también hacer referencia a esta historia que venimos construyendo de manera conjunta desde la universidad con el sindicato. Para eso es importante dar cuenta de las distintas actividades que fuimos realizando. Si pasamos la siguiente, Filmina, gracias. La primera actividad que hicimos en la universidad data del año 2014, en donde siempre me recuerdo las palabras que trae Luis Cáceres cuando hace referencia a este evento, y dice que es la primera vez que un trabajador ladrillero ingresó a una universidad. Y ahí me parece que un poco el guante que tomamos, y es el guante de alguna manera que nos propuso nuestro rector desde el día 1 en que se abrió la universidad, es trabajar con los actores territoriales de manera articulada, pero pensando en un nosotros y no en un ellos y nosotras, sino en cómo construir colectivamente. Y de alguna manera el tránsito que venimos haciendo a lo largo de los 6 años da cuenta de ello. Estas actividades se enmarcan en distintos proyectos de investigación que venimos, si podemos pasar a la siguiente, proyectos de investigación, de voluntariado, de convocatorias que nos hemos presentado para producción de audiovisuales, programas de cooperativismo y economía social, que hemos desarrollado a lo largo de estos años. Producto de estos trabajos, si podemos seguir pasando, producto de estos trabajos, hemos realizado presentaciones en jornadas, congresos, publicaciones, presentación de muestras fotográficas. Ahí tuvimos paso a la realización de nuestro primer documental que se llama Ladrilleros, que está disponible en la página de YouTube de la universidad, y que lo realizamos de manera articulada con la unidad de vinculación audiovisual del Centro de Política y Territorio, en donde dimos cuenta de la forma de producción de ladrillo artesanal en establecimientos formales del partido de Florencio Varela, visibilizando la centralidad sindical para el acceso y defensa de los derechos laborales. Un poco la idea de estas fotos es dar cuenta de la actividad de producción que llevamos adelante. Como lo prometimos en aquel momento, pudimos hacerlo, que es que quienes primeros vieran el documental fueran los trabajadores de la fábrica de ladrillo de Florencio Varela, donde filmamos el documental, y creo que los rostros de los compañeros hablan por sí solos al verse reflejados en la pantalla, lo cual fue un momento sumamente emotivo para nosotras. También lo presentamos después en la sala Felipe Vallese
de la CGT, en la universidad. Asimismo hicimos distintas presentaciones en festivales, donde si bien no hemos ganado el primer premio, sí hemos tenido alguna mención. Después fuimos continuando con nuestra segunda producción documental. En este caso ya hicimos una presentación formal de manera conjunta con el Centro de Audiovisuales, donde ahí sí obtuvimos un financiamiento para realizar el documental que se realizó en la ciudad de Cañuelas y en Paraná, en donde el objetivo era poder visibilizar las formas de representación sindical a la economía popular y a trabajadores asalariados, pudiendo dar cuenta de las formas innovadoras que venían articulando para alcanzar dicho objetivo. El resultado del mismo, que fue el documental que también está disponible en la página de la universidad, lo presentamos tanto en la CGT como en la ciudad de Paraná, que fue uno de los lugares en donde filmamos el documental. Otra de las actividades que me parece importante compartir para entender este trayecto conjunto que venimos haciendo con el sindicato y que pudo dar lugar a la realización del documento que en breve vamos a presentar, es un proyecto que está en pleno desarrollo, finalizando en estos momentos, que es sobre tecnologías sociales, sustentabilidad y eficiencia energética. Se realiza en la localidad de Villa Dolores de Tras la Sierra, que tiene como objetivo la construcción de un ducto que permita el uso eficiente de los recursos económicos en el proceso de la horneada. Ahí van a ver la articulación de distintos equipos de trabajo, tanto del sindicato, de la universidad, del municipio, en el proceso de decisión de la concreción de esta obra. Y otra de las actividades que nos parece importante compartir es el acompañamiento a todo el trayecto de conformación del colectivo de mujeres ladrilleras, donde hemos participado y construido conjuntamente asambleas, recorrido distintas provincias del país, y en eso estamos continuando con ese trabajo. Bien, bueno, en el marco de esta articulación de tantos años que venía mencionando Nora, es que llevamos a cabo el informe que queremos presentar hoy. Este tuvo por objetivo poder dar cuenta del impacto que la pandemia del COVID-19 está teniendo entre los trabajadores y las trabajadoras ladrilleras, y específicamente en la producción del ladrillo artesanal a lo largo de la República Argentina. Para ello nos centramos en el análisis de 3 ejes, entre los cuales queríamos destacar el relevamiento sobre las características de las unidades económicas y familiares, las condiciones de la producción y el trabajo, tanto en la situación previa a la pandemia como durante la pandemia, y finalmente el tercer eje ha sido el acceso a recursos y servicios básicos y las percepciones de quienes han sido encuestados en torno a los principales problemas vividos y ante cuáles podrían ser los principales problemas ante una potencial reapertura de la actividad. En este punto, antes de presentar la estrategia de abordaje que utilizamos, nos interesaba señalar algunas cuestiones importantes vinculadas a la realidad sectorial, algunas de las que ya habló en parte Luis en su exposición, en tanto que estas características fueron las que determinaron la metodología utilizada. En primer lugar, creemos que cabe destacar que el trabajo de representación que viene llevando a cabo la UOLRA no puede terminar de comprenderse si no se tiene en cuenta la heterogeneidad estructural que caracteriza al mercado de trabajo argentino, que actualmente, pero ya desde hace varios años, se encuentra asignada por una creciente presencia tanto de trabajadores y trabajadoras informales, o bien en zonas grises de la formalidad, asimismo atravesados por distintas dimensiones de precariedad en sus condiciones de trabajo, pero también, además de este fenómeno,
lo que se observa es la existencia de un sector cada vez más amplio de lo que en los últimos años algunos venimos entendiendo como la economía popular, sector que se constituye principalmente por trabajadores y trabajadoras que están fuera de la relación capital-trabajo, o a veces subsumidos a ella de manera indirecta, que trabajan de manera individual, asociativa o familiar, y que en su gran mayoría tienen ingresos de subsistencia y dificultades de acceso a bienes tecnológicos y de capital que podrían permitir ampliar sus capacidades productivas. Asimismo, en muchas de estas actividades de la economía popular, las fronteras entre los espacios laborales y de vida no son tan claras, tampoco existen trayectorias fuertes de sindicalización entre estos trabajadores, y una gran parte de ellos se encuentra excluida, digamos, o bien también en zonas grises en referencia a los distintos marcos protectorios del trabajo y la seguridad social, ¿no? En ese sentido, consideramos que el proceso de heterogenización laboral que se ha vivido en Argentina, pero que también se corresponde con un fenómeno a nivel global, ha generado un conjunto de desafíos para el diseño de estrategias de representación sindical y de las vías posibles para poder llevar a cabo la organización, ¿no? De ahí que en este marco sí queríamos resaltar, porque nos parece central el lugar que la UOLRA está teniendo como sindicato, en su experiencia, digamos, de ejercer esta doble representación, que como bien decía Luis, involucra tanto a los trabajadores de las fábricas como a aquellas familias de la economía popular. Asimismo, a este conjunto de desafíos vinculados a las características de los mercados de trabajo actuales, se suman otros, consideramos nosotras, al menos que en el caso de la actividad ladrillera, están vinculados a problemáticas propias de las características de la actividad y sus trabajadores, como son la importante presencia de unidades familiares de producción, el hecho de estar situadas en áreas periurbanas, generalmente de difícil acceso, la importante presencia que existe en la actividad de trabajadores migrantes, la estacionalidad de la actividad y la presencia de trabajo infantil, ¿no? Un conjunto también de áreas o problemáticas con las cuales el sindicato viene trabajando hace ya algunos años. Entonces, principalmente retomando esta diferenciación entre tipo de unidades productivas, entre trabajadores asalariados y trabajadoras de la economía popular, es que determinamos nuestra estrategia metodológica, que básicamente se basó en la construcción de dos cuestionarios que se aplicaron entre el 10 y el 17 de mayo. Esto es importante tener en cuenta, como mencionaban los otros expositores, el informe representa una foto del sector de un determinado momento. Sabemos que ante la situación actual de la pandemia la realidad viene siendo más dinámica que nunca, por lo cual es importante tener la perspectiva situada en relación a esta semana, ¿no? Entonces, uno de los cuestionarios estuvo destinado a delegados de fábrica y el otro a delegados y o referentes de la economía popular, ¿no? Entonces, es importante acá destacar que los cuestionarios fueron respondidos por un representante o por unidad productiva y no por el conjunto de trabajadores, y esta decisión se vincula principalmente a las dificultades de acceso de conectividad que existen en el sector y de acceso a medios tecnológicos de gran parte de los trabajadores ladrilleros, por lo cual nos pareció que la estrategia más apropiada tenía que ver con relevar a un representante por unidad, ¿no? En este sentido, la herramienta no se propuso realizar un muestreo estadístico, sino la realización de una aproximación a través de informantes clave a la realidad del sector ante la pandemia. Acá sí creo que cabe destacar que el trabajo articulado con el sindicato fue clave, y queríamos agradecer y reconocer principalmente el trabajo que han realizado Alberto Vicencia, Ana Lemos, Ismael Cafaso y Federico Feltes, integrantes de la comisión directiva, y por supuesto de Luis Cáceres, su secretario general, al mismo tiempo que del conjunto de los delegados provinciales del sindicato que se comprometieron con la realización de este informe. En el caso de la economía popular, relevamos 53 casos en barrios y organizaciones, en 14 provincias, lo que puede estimarse que podría abarcar a un universo de alrededor de 2.500 familias. Por otra parte, en el caso de las fábricas, se relevaron 68 unidades productivas distribuidas en 6 provincias, dentro de las cuales el 88%, dice que viene en el gráfico, están situadas en la provincia de Buenos Aires, y esto tiene que ver con que la mayor parte de las fábricas también se encuentra
radicada en esta provincia. En promedio, estas fábricas poseen alrededor de 17 trabajadores, es decir, que se trata en general de micro y pequeñas empresas. Entonces, ahora, para continuar, le voy a dar la palabra a Florencia, que va a comentar ya también algunos de los resultados que obtuvimos a partir del relevamiento, y para eso, y también porque estimamos que varios de quienes nos están mirando quizás nunca han conocido un horno de ladrillos, entonces nos interesaba por ahí mostrar alguna de las principales etapas del proceso de trabajo con imágenes para que pueda visualizarse de qué tipo de trabajo estamos hablando cuando hablamos de la producción de ladrillo artesanal. Bueno, la idea nuestra es ir mostrando algunas fotos. Van a ser fotos tanto de las unidades productivas, de la economía popular, como de fábricas ladrilleras. Y la idea es que podamos ir describiendo algunas de las características más importantes del proceso de trabajo y de producción de los ladrillos. Una de las características más importantes de la producción es que hay un predominio del modo artesanal, en donde se prioriza la cantidad y la calidad del producto, y donde la mayor parte de las etapas implican un bajo aporte de capital y de medios técnicos. Vamos a ver que principalmente la producción de los ladrillos se realizan en 3 espacios diferenciados. En primer lugar, el pisadero, que es el lugar donde se realiza la mezcla de la materia prima. En un segundo momento, en las canchas y secaderos, que es donde se realiza el moldeo, el corte y el secado de los ladrillos. Y en un tercer lugar, en los hornos, que es donde se produce a la quema de los ladrillos. También existen algunos espacios de acopio de materia prima o de pallets de ladrillos ya terminados, como también espacios de vivienda y de recreación. Ahora vamos a ir pasando algunas fotos. Lo que podemos ver en la pantalla es el lugar del pisadero, que es donde se produce la mezcla de la materia prima, principalmente la tierra, mezclada con acerrín y viruta de madera y el agua. La cantidad de pisaderos de cada horno y el tamaño de los mismos siempre depende del nivel de productividad del horno. Como si también vamos a encontrar que hay diferencias en cada unidad productiva en la forma en la que se hace este pisado. En los hornos de mayor capitalización, por lo general se utilizan tractores que pueden ser propiedad de las unidades productivas o muchas veces alquilados. Y en los hornos más pequeños, muchas veces el malacate, que es esta rueda que gira durante varias horas preparando el adobe, puede ser traccionado por fuerza animal o humana, o quizás con alguna herramienta o máquina que utilice algún motor. Una vez que esta mezcla ya se logró y que se llegó a la consistencia indicada, se pasa a un segundo momento, que es este momento de corte, secado y apilado, donde los trabajadores ladrilleros, generalmente en carretillas, los cortadores van llevando a la mesa de corte la tierra ya mezclada, y con esos moldes que vemos ahí, que pueden ser de distintos materiales, le van dando forma a cada adobe. Es bastante característico de la producción artesanal del ladrillo, que tanto en los hornos más capitalizados como en los más pequeños, el corte se realiza a mano, uno a uno. Cada ladrillo es cortado y dispuesto de manera lineal sobre el piso para que se vaya secando. Una vez que el adobe ya se secó, es colocado en pilas, es apilado en distintos espacios del horno. Hay algunas unidades productivas que cuentan con techos de metal o de distintos materiales como para taparlos por si llueve, pero también existen otros hornos en donde, en caso de lluvia, los adobes son cubiertos con lonas. Un tercer momento es el momento de la quema del ladrillo. En este momento, bueno, los adobes son trasladados a los hornos, que pueden ser de distintos tamaños en función de la unidad productiva, y también pueden estar construidos de manera diferente. Por ejemplo, vemos una foto que hay un horno alto, más o menos de 6 metros, y hay otras fotos en donde los hornos son más pequeños. Eso depende de la producción de cada unidad productiva.
pero en ambos casos siempre lo que se hace es generar alguna especie de barrera de contención, ya sea con chapas o con el mismo adobe que se utiliza para cubrir el horno por fuera, como para evitar pérdidas de calor. También se le deja un espacio abajo, que son las boquillas, en donde se introduce la leña y el material combustible para producir la quema del horno. Bueno, este modo de producción característico del sector también está vinculado a ciertas condiciones de vida. Una de las características más importantes de las condiciones de vida, y que ya fue mencionado por Luis y por Joana, tiene que ver con que generalmente la actividad ladrillera está asentada en áreas periurbanas, alejadas de los centros urbanos y generalmente de difícil acceso. A la vez son barrios o localidades con deficiente infraestructura urbana, con poca pavimentación, con poco acceso a agua potable de red, cloacas o a servicios de recolección de basura. Nosotras en el relevamiento hicimos algunas preguntas vinculadas al acceso a servicios que considerábamos fundamentales para atravesar el contexto de la pandemia. Y bueno, a partir de las respuestas pudimos saber que en el caso de las fábricas ladrilleras, los trabajadores y sus familias tienen que trasladarse siempre, en todos los casos, más de 2 kilómetros para acceder ya sea a lugares para comprar alimentos o insumos, para acceder a centros de asistencia comunitaria o a centros de salud. En el caso de la economía popular, también pudimos relevar la dificultad que tienen las familias ladrilleras para acceder a estos servicios. Supimos que solo un 20% accede a negocios para comprar alimentos a instituciones de asistencia comunitaria en un radio menor a 500 metros. Y un 45% tiene que trasladarse entre 1 y 2 kilómetros para acceder a centros de salud. Una salvedad a hacer en este sentido tiene que ver con que quizás las distancias objetivas que podemos medir en metros o en kilómetros, en general, digamos, en este caso se pueden ver afectadas por otro tipo de factores, como pueden ser el estado de los caminos, que son fácilmente inundables, y la falta de medios de movilidad para trasladarse a comprar o a la vivienda o a un centro de asistencia, que agrega otras dificultades para la vida cotidiana y más aún para atravesar un contexto como el actual. Otro punto muy característico de las condiciones de vida y que determina la forma en la que las familias ladrilleras viven, es que muchas veces se comparte en un mismo espacio el espacio productivo de fabricación de ladrillo con el espacio de vida. También las familias ladrilleras pueden vivir en zonas cerca de las fábricas o de los emprendimientos productivos, conformando barrios ladrilleros. El hecho de que los trabajadores y las trabajadoras vivan en el predio donde funciona el proceso productivo y donde se fabrican los ladrillos, condiciona y estructura de una determinada manera la forma de vida. Por un lado, hace que tanto los trabajadores y las trabajadoras como sus familias estén expuestos a los contaminantes producto de la quema de los adobes, y por lo cual es bastante habitual encontrar algunas enfermedades, principalmente de tipo respiratorias. Y a la vez, la cercanía del espacio de vida con el espacio de producción muchas veces implica o fomenta que distintos miembros de la familia participen en algunos procesos productivos, más que nada cuando hay que entregar una producción a contratiempo o se trabaja por productividad. Entonces, bueno, eso fomenta que sean muchos miembros de la familia quienes participen de las tareas de producción.
A partir del relevamiento, pudimos conocer que en más de la mitad de los hornos y de las fábricas ladrilleras hay trabajadores que viven en ellos. Y a la vez, en los casos en los que la familia ladrillera en las fábricas no vive, pero que vive en los barrios cercanos, pudimos saber que el 30% de las viviendas se ubican a más de 4 kilómetros de los hornos. En relación a la economía popular, pudimos saber a través del relevamiento que un 34% de las familias alquila la tierra donde vive y donde trabaja, y que en el contexto de la pandemia ha tenido dificultades para pagar este alquiler. A la vez, supimos que un 60% de los casos, los hornos se encuentran a 200 metros de las casas, lo cual es una distancia muy cercana. En la imagen que está en el centro de la pantalla vemos donde está, digamos, ubicado el horno, en la cercanía con el espacio donde la familia vive. Y también supimos que la mayoría de las familias ladrilleras de la economía popular tienen sus viviendas cercanas entre sí, que esto es lo que queríamos decir cuando hablábamos de la conformación de barrios que se dedican a la producción del ladrillo. Asimismo, pudimos saber que cerca de la mitad de las familias de la economía popular no tienen viviendas de material, y alrededor de un cuarto de las familias no tiene acceso al agua potable. También supimos que la mayoría de las viviendas no cuentan con acceso a la red cloacal. Bueno, finalmente también hicimos el relevamiento consultando por el acceso a la conexión de internet por Wi-Fi o por datos, y bueno, supimos que en estas comunidades ninguna tiene acceso a Wi-Fi y que cerca de un cuarto tampoco tiene conexión a través de datos. Esto genera una dificultad adicional en el contexto actual para que las familias puedan asegurar la continuidad educativa de sus hijos e hijas en este contexto. Bien. Muchas gracias. Retomando ¿Querían agregar ahora, algo? sí, falta un poquito todavía, Sergio. Adelante, adelante. Sí. Nos queda todavía un poquito. Gracias. A ver, ahora, avanzando con los resultados obtenidos del relevamiento, vamos a presentar 3 acápites, uno vinculado a algunos aspectos centrales que encontramos en las fábricas, otros en la economía popular, y algunas reflexiones o puntas para pensar en la pospandemia, que de alguna manera es algo que nos preocupa a todos, todas. Nos vamos a circunscribir para algunos datos puntuales que están vinculados a aspectos de la producción, empleo y trabajo. En el informe hay otros datos disponibles, pero si no, obviamente la extensión de la presentación sería por demás extensa. Es interesante en relación a las fábricas poder señalar la preexistencia de importantes niveles de precariedad e informalidad en el trabajo de las fábricas ladrilleras relevadas. Lo que pudimos observar es que solo un 12% de ellas posee la totalidad de los trabajadores registrados, y casi un 40% de los establecimientos poseen menos de la mitad en dicha situación, habiendo un 13% de fábricas ladrilleras en el cual la totalidad de sus trabajadores son informales. Obviamente quiero resaltar algo que ya señaló anteriormente Joana, pero me parece importante reforzarlo, que esto no es un censo, sino que es un relevamiento que no podemos decir que tiene el carácter de dar cuenta de la totalidad del universo de la producción de los establecimientos productivos de ladrillo artesanal. Dicho esto, otro de los datos que sí es importante tener presente, vinculado específicamente al periodo que nos está tocando atravesar, es que en el 93% de las fábricas
en donde pudimos hacer el relevamiento, no habían continuado con la producción de ladrillo artesanal, o sea que habían cesado su actividad. En ninguna se continuó trabajando normalmente. El 7,4% continuó trabajando, pero de manera parcial, con horario reducido y personal reducido. En relación a el otro punto, en donde consultamos si los establecimientos realizaron alguna medida vinculada a los despidos, suspensiones, adelanto de vacaciones, eliminación de beneficios. Lo que pudimos observar es que no hubo prácticamente despidos, suspensiones existieron en un porcentaje bajo, lo que sí hubo fue adelantamiento de vacaciones y eliminación de beneficios adicionales en la composición de los salarios. Y en relación a los salarios en el establecimiento, lo que pudimos observar es lo siguiente, que un 75% de las fábricas que contempladas en el estudio, el 45% de ellas estableció el pago en cuotas, o sea que los asalariados cobraron sus ingresos sin los beneficios extras que habíamos mencionado anteriormente en cuotas. ¿Cuántas cuotas? No lo sabemos. En un 20% se está pagando un monto reducido que está vinculado a lo que había mencionado anteriormente, y casi en un 9% se dejaron de pagar los salarios. Y en un 25% de las fábricas el salario de los trabajadores se continúa pagando con normalidad. Bien, bueno, en relación a algunos de los principales resultados en el sector de la economía popular, también vemos que hubo fuertes impactos en la producción, quizás no al nivel de la fábrica, pero bueno, esto se relaciona con las propias características que adquiere la actividad en las unidades familiares, pero sí el impacto también fue bastante importante. Por ejemplo, algunos de los datos centrales que nos interesaba señalar tenían que ver con que poco más de la mitad de las familias relevadas, en realidad de los barrios relevados, en estos barrios poco más de la mitad de las familias dejó de producir, ¿no? Alrededor de un 56,6% paró su producción. Y solo un 2% continúa produciendo con normalidad. Finalmente el 41% restante continuó con la producción, pero en una menor cantidad a como lo hacía previamente a las medidas de ASPO. Recordemos que siempre estamos hablando en este caso de la semana de referencia en la que se hizo el relevamiento, que fue entre el 10 y el 17 de mayo. Otro dato vinculado al parate en la producción que nos parecía bastante central para pensar sobre todo cómo abordar la potencial post-pandemia fueron los motivos por los cuales se paró la producción, y en este caso el motivo más determinante que mencionaban nuestros encuestados tenía que ver con la falta de dinero para comprar insumos, ¿no? Recordemos que en estos casos son las propias familias las que invierten su poco capital que poseen para continuar con la dinámica productiva. Y ligado a esto, otra de las cuestiones que aparecía como central era la falta de compradores, o bien la imposibilidad de trasladar lo producido, ¿no? Entonces, en este caso el cierre de fronteras, o la imposibilidad de circular por parte de los intermediarios que trasladan generalmente los ladrillos de los barrios ladrilleros a los corralones, o a veces a otros compradores directos, fue uno de los hechos que generó el mayor impacto para el parate de la producción. En relación a la variación en la producción, quienes continuaban produciendo, vemos que lo hicieron en mucha menor medida de lo que lo hacían antes de las medidas de ASPO. Un 40,9, un 41% de nuestros encuestados dice que las familias de sus territorios están produciendo alrededor de la mitad de lo que producían antes de las medidas de aislamiento, y un 54,5% informó que las familias en los territorios en los cuales hacía referencia estaban produciendo cerca apenas de un cuarto de lo que se producía antes de las medidas de aislamiento, ¿no? Por otra parte, la baja en la producción
se vincula directamente con una abrupta caída de las ventas para este momento. En este caso, 3/4 de los referentes encuestados, han señalado que las familias de sus comunidades no han podido vender su producción, y quienes no han podido hacerlo lo han hecho a un menor precio que lo hacían antes de las medidas de aislamiento. Solamente un 33%, un tercio, digamos, de estos referenciados, digamos, han logrado vender al mismo precio que antes. Es decir, no solo se pararon las ventas, sino que cuando lo hicieron, digamos, estas ventas se hicieron bajo un menor precio, generando obviamente entonces un impacto sobre los ingresos de estas familias que tuvieron que ceder ante esa presión, ante la urgencia por vender lo que tenían de su producción estoqueada. Y como otro dato relevante, digamos, para poder pensar en qué políticas adoptar para este proceso de continuidad hacia la nueva normalidad, digamos, nos parece interesante señalar que el 70% de las comunidades ladrilleras referenciadas en el estudio no cuenta con stock para vender. Y de quienes tienen stock, digamos, ese stock que tienen es bastante menor a lo que sería la producción mensual en tiempos de normalidad. Algunas de las problemáticas comunes que encontramos entre los trabajadores y trabajadoras de fábrica de la economía popular son algunas de las que Florencia mencionó anteriormente, que son de carácter estructural y están vinculadas con que el desarrollo de la actividad son en áreas periurbanas, en zonas generalmente de difícil acceso. Y ahí quiero resaltar que cuando decimos de difícil acceso, implica llegar con bicicleta, media hora bicicleta, 10 minutos, 15 minutos desde el ingreso a la carretera por la cual se puede acceder a los hornos de ladrillo. Digo esto porque no es un dato menor cuando uno piensa en acciones y en políticas, y que están vinculadas con algunas de las que vamos a referenciar después. Y otro elemento, y otro aspecto importante para pensar, que creemos que es importante para pensar en las políticas, es algo que también trajo anteriormente Florencia, y es que vida cotidiana y trabajo están prácticamente en el mismo espacio material, en donde hay una articulación entre lo productivo y reproductivo, en donde de más está decir, y ahí lo estoy viendo a Luis y me trae a la mente, todas las propuestas de política que ellos vienen llevando adelante en términos de la conformación de barrios ladrilleros, para dar respuesta a alguna de estas cuestiones. Y que todo esto lo que produce es una complejización para el acceso a espacios de asistencia social, espacios de acceso a provisión de alimentos y otras vinculaciones con el Estado, que por lo general la distancia complejiza los accesos, como bien sabemos, más allá de todos los esfuerzos que se puedan hacer de proximidad a los distintos sectores. No dejan de ser nudos problemáticos. En este contexto, lo que sí encontramos en relación al acceso al IFE, siempre en la semana de referencia, del 10 al 17 de mayo, es que hubo algunos inconvenientes para la inscripción y la percepción que estuvieron vinculados a la falta de internet o de información para realizar el trámite, o bien el encontrarse en una situación migratoria irregular. Pensemos que en espacios tan alejados, si no es a través del sindicato, la forma de llegada y de conocimiento por parte de los trabajadores y trabajadoras de las posibilidades de acceso a ciertas políticas muchas veces se complejiza. Y en eso resulta importante porque el presente reactiva el pensar la estructura y el futuro, ¿no? Que me parece que en ese sentido tenemos como un momento complejo pero privilegiado para repensar las acciones. Y por último, en esta línea,
en términos de los principales problemas percibidos en el marco del relevamiento, es la dificultad para trabajar, quizás es una obviedad, pero parece importante reponerla y decirla, y la falta de ingresos. Sí, y bueno, finalmente, para ya ir concluyendo, veamos algunos de los interrogantes que se abren frente a los resultados obtenidos. Tiene que ver con cómo podrá hacer esa vuelta al trabajo, cuándo se podrá volver, pero también no solo cuándo, sino bajo qué condiciones, el cómo se vuelve, qué protocolos se van a establecer para la actividad. En eso el sindicato ya viene trabajando. Por otro lado, otra de las cuestiones determinantes que surge en relación a los datos que hemos recabado tiene que ver con cómo poder recuperar la actividad, fundamentalmente en las unidades productivas de la economía popular, cuando gran parte de ellas han debido utilizar el poco capital con el que contaban para reactivar o continuar con el ciclo productivo, en este caso para comprar alimentos o insumos básicos, ¿no? En ese sentido, por un lado, se abre la pregunta acerca de cómo recapitalizar al sector de manera tal de posibilitar una vuelta, pero también, si uno lo mira en línea con lo que expresan los datos del informe y de las investigaciones previas, y obviamente de todo el saber acumulado del sindicato, uno de los principales interrogantes tiene que ver con cómo poder tener una salida de esta pandemia que permita reducir no solo los impactos de las medidas de aislamiento, sino fundamentalmente de las desigualdades preexistentes que atraviesan tanto las condiciones de trabajo de trabajadores asalariados como aquellas familias de la economía popular, como así en sus condiciones de vida y hábitat cotidiano. Ahora sí. Ahora sí, Sergio. No, antes me parecía que tenían que seguir porque entendía que faltaban justamente los resultados de la investigación. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que sumamente interesante todo lo que la investigación arroja y el trabajo de ustedes de tanto tiempo. Quería seguir leyendo algunas adhesiones que siguen llegando a esta presentación, a este trabajo. Nos faltó nombrar a la Delegación Santiago del Estero, del Sindicato de la UOLRA. También escribe María Ruiz Malek, ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, adheriendo a este espacio. Susana Santomingo, secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Comercio y coordinadora de la CETI-CGT. Por otra parte, en el Facebook del Instituto, donde se está transmitiendo esta presentación, están llegando también muchísimos mensajes de saludo de parte de estudiantes, de las profesoras y de trabajadoras y trabajadores del mundo ladrillero de todo el país que están felicitando esta presentación y que se sienten contentos por el estudio que se hace sobre el sector. También el saludo de varias provincias que reiteran el saludo que hemos leído recién. También el saludo de Luis Coyopetro, el director, en realidad yo lo estoy cubriendo, es el director en uso de licencia del instituto, ahora director provincial de Impacto Ambiental de la provincia de Buenos Aires. Hay un montón, muchísimos saludos y felicitaciones. Bueno, damos paso ahora, algo así como la segunda parte de esta presentación, y queríamos dar la palabra a nuestro rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, al licenciado Ernesto Villanueva. Estás con el micrófono muteado, Ernesto. Bueno, buenas tardes. En principio quiero felicitarlas tanto a Nora y Johanna como a Florencia por estas 36 páginas, ¿no?, del informe. Y la verdad que me siento complacidísimo con la presencia, por supuesto, de Luis, que es directamente interesado, pero con la presencia tanto de Gustavo como del compañero y amigo Héctor Daer. Para los que somos un poquito más viejos, la posibilidad que esté el representante del movimiento obrero en una mesa de una universidad relativamente nueva y humilde como la nuestra es motivo de un orgullo muy importante. Pero si a eso le agregamos que en esta ocasión no es solamente la presencia de Héctor con nosotros, sino el estudio de un sector de los trabajadores
me parece que la alegría nuestra en ese sentido es doble. Yo soy más del mundo de las teorías, esa es la verdad, y cuando leía el informe que han hecho ustedes tres, mi pregunta era sobre todo hacia Héctor. Acá hay un tema en la Argentina que es el de cómo desde hace 50 años las productividades de nuestros trabajadores se van distanciando, desgraciadamente, y tenemos una Argentina, a veces decimos de 2 velocidades, para simplificar, pero es una Argentina de varias velocidades. Hay trabajadores con niveles de productividad inmensos y hay trabajadores que tienen una situación distinta. A veces eso lo simplificamos con una economía formal y una economía popular. Y acá en Ladrilleros observamos ese drama o esa situación de manera muy, muy fuerte. Pero mi pregunta tiene que ver con cómo desde la clase trabajadora, desde sus representantes, pueden armarse políticas que logren la confluencia, un camino común para situaciones tan disímiles. Lo vemos en la página 12 del informe de ustedes, se observa el esfuerzo que hay de un conjunto de familias o de cooperativas para inscribirse. Creo que la tercera parte no están inscritos, pero quieren hacerlo, están haciéndolo. O sea, para estar dentro de la economía formal, diría yo, o al menos que aparezca esto. En estos días, la vez pasada yo lo escuchaba a Alberto Fernández y él decía, bueno, hay 8 millones de argentinos que ni siquiera muchísimas veces estaban registrados en ningún lado. Esa es la Argentina que hemos ido heredando, desgraciadamente yo diría, desde el 76 en adelante, y el gobierno de Néstor y Cristina quisieron revertir algo, pero no lograron todo. Entonces, esa situación de diversificación o de división objetiva, no subjetiva, división objetiva de los sectores populares implica un desafío enorme para todos los dirigentes sindicales, pienso, y mucho más para quien conduce todo ese movimiento obrero, en donde hay velocidades distintas, salarios distintos, beneficios sociales diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido me parece importantísimo este trabajo, este estudio, porque, digamos, pone en discusión exactamente eso, ¿no? La división o la confluencia de unos y de otros. Cómo eso puede unificarse en lo subjetivo, en lo político, en caminos tales que permitan que el conjunto de los trabajadores tengan una orientación común y en ese sentido ayuden a una Argentina que es la que quería don Arturo Jauretche y creo que es la que queremos todos, que se expresan casi siempre en esas 3 banderas tradicionales del peronismo, que yo creo que expresan con justicia, ¿no? un país más independiente, una mayor igualdad entre todos nosotros, ¿no? Y una independencia económica que nos ayudaría muchísimo logrando trabajo para todos. Así que la verdad que te agradezco, Héctor, te agradezco, Luis, por supuesto, Gustavo también, y a las investigadoras mis felicitaciones. Nada más. Muchas gracias, Ernesto. A propósito de las menciones que hacía el rector recién y lo que hicieron las investigadoras, el trabajo desde luego se puede leer, se puede bajar de la página web de nuestra universidad entrando a unag.edu.ar, allí ingresa al Instituto de Ciencias Sociales y Administración y allí hay un banner que dice publicaciones y ahí pueden encontrar el informe para todos los que quieran leerlo. Bueno, le damos la palabra ahora a quien también nos acompaña, Gustavo Ponce, integrante de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo con sede en Argentina. Gustavo. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo en nombre de nuestro director, Pedro Américo Furtado de Oliveira, para todos los presentes. Y en principio, bueno, tenía idea de una intervención muy breve para dar lugar, no sé si va a haber debate, si está previsto algún intercambio, pero bueno, creo que sería muy bueno. Y me había apuntado 3 ideas muy generales para compartir con ustedes. Bueno, me sumo obviamente a las felicitaciones del estudio, de la investigación, a la calidad de los datos, a la posibilidad, al compromiso del sindicato
por haberlo llevado a cabo, digamos. Nos parece que realmente es una iniciativa excelente. Y la primera idea que pensaba es que generalmente hablamos de círculos virtuosos, y acá, bueno, por ahí lo que digo no sea muy académico, pero pensaba en un triángulo virtuoso. No sé si existe, pero bueno, lo pensaba recién. Donde hay tres vértices muy claros, digamos, que son la organización sindical, no solamente, digamos, el sindicato, sino todo lo que respalda y enmarca a toda esa organización sindical, y hacia abajo con los delegados, etcétera, y los trabajadores, obviamente. Un segundo vértice de este triángulo muy fuerte es la academia, pero no una academia vinculada solamente a la generación del conocimiento para acumular un paper más, que es válido también, sino una orientación una generación del conocimiento para tener un impacto en la realidad y ver cómo contribuir justamente al otro vértice que me parece que es fundamental en esto, que son las políticas públicas. Entiendo que hace unos días atrás se firmó un convenio entre WOLRA y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Conozco mucho el sindicato, digamos, el trabajo no solamente de Luis, sino de Norberto y de muchos de los sindicalistas y muchos de los dirigentes gremiales del sindicato, y de todo este recorrido que han hecho en 5 años, que realmente han tenido, digamos, los temas de la OIT en su agenda, y no de modo decorativo, por ahí, perdón si lo digo de modo muy coloquial, pero digo no de modo como algo que se puede mencionar y que queda bien decirlo, sino realmente como núcleos duros de su agenda de trabajo. Y bueno, y en ese sentido, ahí viene un poco la segunda idea, digamos, que uno de los temas centrales que a nosotros nos preocupa mucho, además, obviamente, digo, las condiciones de trabajo, pero cuando uno habla de trabajo decente, no puede haber trabajo decente con trabajo esclavo, con trabajo forzoso, con trabajo con reducción a la servidumbre, o explotación, digamos, de reducción a la servidumbre, y tampoco con trabajo infantil. Entonces, por eso digo, el sindicato nos parece realmente, es una organización que nos interesa apoyar y que lo hemos venido haciendo durante este tiempo, porque han tenido, digamos, como muy presente justamente uno de estos temas, o sea, un tema central, que es el tema del trabajo decente, de mejorar las condiciones de trabajo, y como tema fuerte de agenda ha estado siempre presente el tema de la prevención y erradicación de trabajo infantil. Parte de las dificultades para combatir esto tienen que ver con varios elementos, pero sobre todo con esto que decían de la informalidad, también la falta de acceso a servicios. Es una cuestión muy vinculada, digamos, a que los niños y niñas trabajen, y algo muy básico, que bueno, no voy a repetir los datos del informe, y que ya también se sabía de antes, digamos, pero esta convivencia de lo que es la unidad productiva con la unidad familiar, o el mundo, digamos, familiar con el mundo laboral, todo en un mismo espacio, y que esto realmente dificulta, digamos, que los niños estén en lugares seguros, y habilita muchas veces este trasvasamiento del mundo de la infancia, que debería ser un mundo de protección, a un mundo de participación en actividades laborales o ingreso muy temprano al mercado laboral. Al mercado laboral o a las actividades productivas de autoconsumo, como en este caso, donde sabemos que muchos niños trabajan en algunas actividades de corte, cada vez menos, obviamente, pero todavía es algo que persiste, y es algo que hay que seguir combatiendo. La tercera cuestión que quería mencionar acá un poco es el cómo seguimos. Y el cómo seguimos creo que tiene que ver también con este otro vértice que mencionaba de la política pública. Creo que hay, digamos, cuestiones de contexto, pero también cuestiones muy propias de
del sindicato, digamos, como para poder avanzar en ese sentido. Esta generación del conocimiento o este informe, digamos, no tendría mucho sentido si queda simplemente como una actividad académica más, o como una colaboración de la unidad del ámbito académico con el sindicato, sino que tiene sentido en la medida que permite transformarse en herramientas. Y ahí justamente, bueno, las herramientas no tienen, insisto que bueno, hoy estoy demasiado coloquial por ahí, pero las herramientas no tienen que inventar la pólvora ni el agua tibia y tienen que poder basarse en evidencia. Entonces, creo que este estudio, que si bien no es un censo, tiene una representatividad alta, gracias al trabajo, digamos, de la organización sindical y previa, ¿no? Porque si no, no se podía haber hecho directamente. Creo que da muchas pistas justamente hacia esa definición de instrumentos concretos de mejora en lo que es la protección social, de cuestiones muy precisas, como es el tema de la propiedad de la tierra y digamos, las condiciones de producción, y cuestiones más vinculadas también seguramente a la proximidad de los servicios, al acceso a los servicios, que son cuestiones claves. Digamos, si estamos hablando de un 14% que tiene solamente agua potable, bueno, digo, ahí todo esto conlleva, digamos, a un montón de otras cuestiones que no solamente que inciden en lo laboral, pero también inciden claramente en las condiciones de vida familiares. Por último, para ser breve, dije que va a ser breve, de verdad, algo que siempre lo conversamos mucho con Norberto y también con Luis en su momento, pero sobre todo con Norberto, que tenemos una relación muy fluida, es, bueno, por dónde seguir, ¿no? Este estudio da pistas, pero también nos interesa mirar como organización internacional qué es lo que está sucediendo con el sector ladrillero en otros países. Y bueno, estamos justamente en este tiempo, hace unos días atrás, comenzando un intercambio con experiencias que están sucediendo de ladrilleros en Paraguay, otras en Uruguay, en Paraguay, una cooperación técnica que se hizo, un estudio de suelos que se hizo con expertos de Colombia, en Uruguay, y situaciones que se están dando con ladrilleros en lugares más lejanos como la India y África, Malawi concretamente. Bueno, nos interesa, estamos pensando en esto, estamos pensando por ahí, lo digo como título y es algo que, bueno, que hacia donde queremos ir, que es justamente a fomentar este intercambio. Lo tenemos solamente como en un primer borrador, hubo apenas unas conversaciones muy preliminares con el sindicato e internas nuestras de la organización, pero nos parece que ese intercambio nos enriquecería mucho, porque lo que nosotros vemos acá como algo absolutamente natural, que haya una organización sindical ladrillera, bueno, esto no lo hay en los otros países. Así que, bueno, en principio era esto lo que quería mencionar y que nos interesa, digamos, seguir apoyando y vinculando y formando parte de un apoyo a este triángulo virtuoso, si es que existen los triángulos virtuosos, no sé, pero me parece que quedaron claros estos vértices que están marcados hoy. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tus palabras y tu intervención. Y entonces damos lugar al último expositor, al cosecretario de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer. Héctor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecerle a Luis, agradecerle a Ernesto, felicitar a la universidad en su conjunto y sobre todo a quienes tuvieron el trabajo de sintetizar toda la información de campo que seguramente obtuvieron. Decirles que uno siempre tiene en el imaginario esa confluencia, ¿no? Del desarrollo de la mirada intelectual y
y basada en la evidencia concretamente, vincularla siempre a la organización sindical para de esa manera tener diagnósticos muy claros, pero a su vez también poder proyectar a partir de esos diagnósticos también una mirada siempre de largo plazo, ¿no? Si hay algo que tenemos que hacer los sindicatos es nunca mirar mañana, sino tener una mirada que nos trascienda a cada una de las personas que en las coyunturas dirigimos las organizaciones sindicales. Por eso, esta mirada y este trabajo, que bien lo decía Luis, es una foto, que yo creo que más que foto es una pequeña ráfaga de fotografías, ¿no? Porque se habla también de cómo venía previo a la pandemia. Me parece que sobre ese diagnóstico también es donde hay que mirar el futuro, haciendo un paréntesis sobre esta coyuntura de pandemia, ¿no? Por supuesto, creo que fue Joana también que mencionó algo que todos nosotros lo estamos, si no fue Joana, fue Florencia, alguna de las dos la estoy mirando ahí, así que alguna de las dos fue, que habló de la nueva normalidad, ¿no? Esta nueva normalidad creo que también es el gran desafío que tenemos todas las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, los intelectuales a partir de la investigación, sobre todo que nutren las universidades y que tanto hacen las universidades nacionales de nuestra Argentina, en la creación de esa nueva mirada, ¿no? Mirada nacional, mirada regional y mirada de mundo, ¿no? Hoy el mundo, el 1% de la población se apropia del 50% de la riqueza de este mundo, ¿no? Ir a la misma normalidad sería nuevamente desaprovechar un momento histórico que tenemos en este mundo, vuelvo a repetir, en la región y en nuestro país. Cuando hoy leía, ayer lo había empezado a leer, el informe, lo terminé esta mañana, y miraba esta dualidad o esta Argentina de dos velocidades que muy bien describís vos, Ernesto, y la asemejaba también con la propia idea que uno a veces va elaborando sobre la verticalidad en términos de actividad que uno pretende darle a las organizaciones sindicales. ¿Qué significa esto? Y significa que a veces el piso de la organización sindical no necesariamente tiene que terminar en el trabajador en relación de dependencia con un patrón, sino que hay actividades que habría que perforar ese piso e incorporar a todas las relaciones contractuales, ¿no?, que siguen por debajo de esa relación contractual, inclusive aún aquellos que se llaman freelance, ¿no?, que no tienen quien discuta ni siquiera un ingreso o un arancel, como se llama, ético y obligatorio, ¿no? Mínimo ético y obligatorio. Con esto, Ernesto, te digo que uno junta, digamos, agarra la idea que vos decís que esto tiene que repensarse, también hay que ir acompañándolo con un proceso cultural del propio movimiento obrero, ¿no? Y esto no tiene nada que ver ni siquiera con discutir el modelo sindical ni nada por el estilo, sino generar una articulación, vuelvo a repetir, vertical de una actividad en todo su conjunto para intentar que esa brecha que existe hoy entre la formalidad y
a veces la economía popular o a veces la informalidad absoluta tenga un marco de reparo, ¿no? Vuelvo a repetir, digamos, esto yo muchas veces lo he puesto de ejemplo al sindicato ladrillero en este tema, ¿no? Ellos han sabido construir esta organización de esta manera, ¿no? Digamos, como quien diría, en las cuestiones comerciales, la integración vertical de un negocio, bueno, esta sería la integración vertical de una actividad, ¿no? Creo que estos son desafíos que tenemos a futuro, porque vuelvo a repetir, estamos achicando, o tendríamos que achicar esas dos velocidades que hoy se expresan en la geografía, en regional y aún en la geografía sectorial de cada una de esas actividades, ¿no? Así que estos son, vuelvo a repetir, son temas que siempre nos quedan pendientes y creo que existen posibilidades mayúsculas en este proceso y en esta pandemia que aceleró todos los tiempos sociales y políticos, ¿no? Estamos en un momento crítico, ¿no? Seguramente día a día tendremos alguna complicación sanitaria, esperemos que sea corto esos días que se vayan sumando. Vamos a tener procesos críticos en la propia economía, veíamos en el propio informe que por un lado se dejaba de producir, pero por el otro lado no había a quien venderles, ¿no? Así que vamos a tener esas posibilidades, pero también vamos a tener quizás la potencialidad de que un gobierno haya decidido reestructurar la deuda, ¿no? Con características totalmente especulativas y que ese ahorro también nos dé la potencialidad para esto que llamamos post-pandemia y la construcción de una nueva etapa. Y permítanme decirlo desde un punto de vista político, creo que nuevamente, como fue mediados del siglo pasado, el peronismo es quien tiene la oportunidad de generar esas transformaciones, ¿no? Porque es el peronismo el que está gobernando en esta coyuntura. Así que yo no me quiero extender más. Quiero primero agradecerle a Luis y a Ernesto. Por supuesto, Ernesto siempre es muy generoso con la organización que uno representa, con los sindicatos, con las personas y con los dirigentes. Y siempre entendemos la Argentina de esta manera, ¿no? Siempre la entendemos con esa mirada de proyección, ¿no? De sociedad íntegra, armónica, pero con principios básicos muy claros que tienen que ver también con los que nos decía Gustavo, que son los pilares propios que emanan también de esta cuestión de acuerdo internacional que significa la mirada de la Organización Internacional de Trabajo. Así que, no sé si mi amigo quiere saludar. Vení. Los estaba escuchando todos últimos porque estamos postergando una charla. Estaba medio reacio porque está cansado, pero yo los saludo y le voy a pedir a él que les dé un saludo también. Bueno. ¿Qué tal? Disculpen la interrupción, yo no estoy invitado, así que estuve escuchando la parte final. La verdad es que los trabajos que están haciendo van en línea, que es lo que creo que hay que hacer. Esta división que tenemos entre trabajadores formales, informales, trabajadores protegidos, trabajadores desprotegidos, creo que
que es una famosa brecha que tenemos que cerrar. Me parece que así como hay que mejorar las relaciones del Estado, que descubrimos que la verdad, con el IFE descubrimos que tenemos un sector de la población que no lo teníamos claro, descubrimos que tenemos un sector de la población que no conocemos bien, al que no llegamos adecuadamente. Me parece que también las organizaciones sociales tienen que empezar a ver cómo incorporar este fenómeno que no es un fenómeno contingente, sino que es una situación que van a coexistir ambas formas de trabajo, y creo que así debe ser. No vamos a crear 5 o 6 millones de puestos de trabajo formales rápido, así que tenemos que atender eso. Bueno, muchas gracias y disculpen, no fue idea mía meterme de prepo, sino fue idea de Héctor. Gracias. Bueno, nada, una feliz sorpresa. Qué invitados que tenés, Héctor. Quien nos acompañaba recién, el ministro de Trabajo Moroni, agradecemos también sus palabras sorpresivas, y gracias, Héctor Daer, por tu participación. Bueno, con estas palabras finales llegamos a culminar esta presentación. Esta virtualidad nos roba la posibilidad de los aplausos, pero que son altamente merecidos y que ustedes saben que de otros modos los estamos haciendo. A Nora, a Giovanna y a Florencia, que llevan adelante este trabajo. La verdad que los comentarios solos dan cuenta de la importancia, ¿sí?, que ha tenido el mismo. Bueno, agradecemos la participación de todos. En nombre del Instituto de Sociales, de la UNAG, les agradecemos a las más de 150 personas que estuvieron compartiendo esta presentación. Pues le invitamos a todos, a todas, a quienes quieran redirigir esta presentación, queda grabada en el Facebook Live del Instituto, de nuestro Instituto de Ciencias Sociales. Allí lo podrán quedar grabado a partir de unos instantes para que puedan compartirlo y verlo y volver a discutirlo. Si no hay alguien que quiera agregar alguna cosa, vamos, ¿no? No sé, Nora, si querías decir algo. Vamos entonces cerrando esta presentación. Les agradecemos mucho la presencia de todos y quedamos en contacto. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias. A todos y Chao, todas. chao. Hasta luego. Muchas gracias a la UNAG. No, gracias a ustedes. Al contrario. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Muy buena la charla, chicas, felicitaciones. Gracias.